Muy buenas hermanos, bienvenidos. Pues como siempre el vídeo que dije que iba a grabar cada semana, 8 o 9 días, sobre preguntas y respuestas. Así es que les animo que sin ningún reparo estaré gustosamente encantada de poder responderles. Pues sin más detenimiento, voy un poquitito más rápido, que son bastantes. Y empiezo por la primera. Bueno, la primera me encanta. La que me ha hecho esta pregunta, me encanta que me la haya hecho. Porque va acerca de los animales. Y yo soy una amante de los animales. Y dice así. ¿Crees que nuestras mascotas y la creación animal en general estarán con nosotros en el paraíso? Bueno, la Biblia no pone nada de eso. Ahora bien, voy a dar mi opinión. Y cuando digo mi opinión, significa que está sujeta a error, porque no viene en la Biblia. Entonces voy a dar mi opinión, que no es la que ustedes tienen que sostener. Pero ¿por qué? Voy a explicar por qué sostengo esta opinión. Bueno, queda bien claro expuesto en el libro de Eclesiastés que el hombre, hay una gran diferencia entre el ser humano y un animal, y nuestras queridas mascotas. El ser humano, cuando muere, tiene un espíritu y va directamente a la presencia de Dios a ser juzgada y sigue viviendo eternamente. El animal no. El animal desaparece. Le enterramos el cuerpo y desaparece. Lo que sí tienen los animales es alma, que es distinto. El alma es las emociones, los sentimientos. Y eso es bien evidente que ellos lo tienen. Eso es lo que sí tienen los animales. El alma comprende toda el área de las emociones, los sentimientos, la alegría, el miedo, emociones. Dice lo siguiente, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 19, dice: lo que sucede a los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren unos, mueren los otros. Y todos tienen una misma respiración. No tiene más el hombre que la bestia. Es decir, no tiene más en el sentido de que todos vamos a pasar por la muerte. Ahí somos, todo lo que es carne acaba muriéndose, acaba pudriéndose en la tumba. Dice, todo va a un mismo lugar, o sea, a la tierra. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y ahora viene la diferencia. Versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Es decir, en la muerte el ser humano sube arriba para ser juzgado, va directamente al juicio de Dios, y el animal va simplemente a la tierra. Bueno, Dios dice que cuando Él haga cielo nuevo y tierra nueva, Dios va a restaurar todas las cosas a como era en el principio, antes de la caída. ¿Y qué es lo que vemos que había en el principio? Bueno, antes de que entrara el pecado en el mundo, pues los animales, por ejemplo, eran herbívoros. El león era herbívoro. El oso polar, que es uno de los animales más agresivos, era herbívoro. No existía lo que era el derramamiento de sangre, eran herbívoros todos los animales. Y Dios, cuando crea aquí, cuando sea cielo nuevo y tierra nueva, va a restaurar a cómo era todo en el principio, antes de la caída.
En Hechos capítulo 3, versículo 21 dice, hablando Pedro, dice, y refiriéndose a Cristo, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dios va a restaurar todas las cosas a como era en el principio. En Isaías 65, versículo 25, cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva, dice, el lobo y el cordero, uno es depredador y el otro es la presa, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. ¿Qué me hace a mí pensar esto? Bueno, pues si Dios tiene que restaurar, va a restaurar todas las cosas a como era en un principio antes de la caída, mi opinión personal, mi opinión, que puedo estar errada, es que va a haber animales en el cielo nuevo y tierra nueva, porque este mundo Dios no lo va a destruir, no va a desaparecer, el planeta Tierra no va a desaparecer, ni el universo. Va a ser restaurado a como era antes de la caída. ¿Y qué me hace a mí pensar? Pues que va a haber animales, por ese motivo, simplemente por ese motivo, porque Dios va a restaurar a como Él en un principio creó, pues la creación del universo, la creación de la tierra, todo. Que a lo mejor no hay, no lo sé, puede ser a lo mejor que no lo haya, pero sostengo firmemente esta idea por estos motivos, porque Él va a restaurar todo, por este versículo que he leído de Isaías, que eso se refleja, el lobo y el cordero es ya ausencia de pecado. Junten ustedes un lobo y un cordero ahora, a ver qué pasa. Pues eso me hace deducir que ya no hay, como no va a haber pecado, la creación va a volver a como Él la creó en un principio. Repito, mi opinión, no viene en la Biblia por ningún sitio dice que los animales van al cielo y que nuestras mascotas van a estar allí. No viene eso. Es una deducción mía por estos versículos. Personalmente me encantaría, claro que sí, pero una cosa es lo que a uno le gustaría y otra cosa es lo que viene aquí en la Biblia. Lo que sí se ve claramente es que hay cielo nuevo, tierra nueva, una restauración de todas las cosas. Y Dios creó el mundo animal, Dios creó hasta a los animales. Entonces, yo sostengo que es muy probable que estén. Ahora, que esos animales, que esto es otra opinión mía, por favor, otra opinión mía, que imagínense que los animales estén en el cielo nuevo y tierra nueva, y esos animales sean concretamente las mascotas que nosotros tuvimos aquí en la tierra. Puede ser o puede no ser. No me puedo pronunciar porque es una mera especulación. Pero sostengo que muy probablemente haya animales por estos dos versículos y por estos dos puntos en concreto. Otra pregunta. Dice, si el bautismo no es necesario para la salvación, si no es necesario para ser salvos, ¿cómo debemos interpretar lo que dice la Escritura referente al bautismo en Mateo 28:19, Hechos 8:36 al 38, Hechos 19, 1 y 7? Bueno, aquí habla del bautismo, Mateo 28:19, dice así. Mateo 28:19 dice así: cuando Cristo antes de ascender le dijo a los apóstoles, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 8, 36 al 38. Hechos 8. Bueno, aquí es cuando lo de Felipe bautiza al etíope. Ese etíope cree y acto seguido es bautizando por Felipe. Bueno, esta pregunta más o menos la respondí el otro vídeo que hice. El bautismo es simplemente una manifestación pública de tu nueva creencia en Cristo, de que has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y Él ha salvado tu alma del infierno, y gracias a su misericordia y a su obra redentora y expiatoria en la cruz, uno es salvo y uno quiere, digamos, hacer público ese acto de fe. Es simplemente un testimonio público. Ahí se puede poner punto a lo que es el bautismo. Es un testimonio público de nuestra nueva fe en Cristo. Porque el que verdaderamente ha conocido a Cristo no mantiene su fe en secreto. El que verdaderamente ha conocido a Cristo quiere transmitir a los demás que Cristo me ha hecho una nueva criatura, me ha salvado y lo quiero hacer notorio, o sea, quiero que la gente lo sepa. Ahora, ¿qué simbolismo? El bautismo no tiene absolutamente ningún poder. Lo dije la semana pasada, el ladrón de la cruz murió y fue derechito al cielo. ¿Y cuánta gente ha recibido a Cristo en el lecho de muerte y no se ha bautizado? ¿Y cuánta gente ha creído en Cristo y por X motivos nunca llegó a bautizarse por diferentes circunstancias? Y son salvos, son salvos. El bautismo es simplemente quiero hacer público mi fe en Cristo. Ahora bien, el simbolismo, ¿qué representa? ¿Por qué tiene uno que ser, digamos, sumergido? Es un simbolismo de que mueres a tu antigua vida y ahora naces a una nueva vida, pero no hay ningún poder ahí, ni ninguna purificación, ni ningún acto de santidad, ¿no? Es un simbolismo. Muero a mi antigua vida y ahora resucito a una nueva vida con Cristo. Es un simbolismo, simplemente. Un simbolismo ante los demás, un testimonio público. No tiene no tiene más allá de esto. Entonces, eso es. No es necesario para la salvación el bautismo, es un testimonio público de la fe en Cristo. Y sigue preguntando esta persona, ¿y qué tan válido es el bautizo cuando uno es bebé o un niño pequeño? Dice, es que los defensores férreos del bautismo rechazan el bautizo otorgado cuando se es bebé y claman: eso no cuenta, tienes que recibir a Cristo y su Santo Espíritu, siendo consciente de tus actos. El bautismo que hacen los católicos, por ejemplo, no sirve de nada, es un rito que no sirve absolutamente de nada. Pero ellos hacen este rito porque creen que el bebé, el ser humano que nace, viene con el sello del pecado original. Ahí sí llevan razón, ahí sí llevan razón. Los bebés no son inocentes, señores. Los bebés, aunque no han llegado todavía por su propia voluntad a pecar, pero nacen con el sello del pecado original. Y la Biblia lo dice bien, bien claro. En maldad me concibió mi madre. En maldad. O sea, nacemos pecadores con el pecado original. Eso es correcto, lo que creen los católicos. Ahora, hacen este rito para quitar supuestamente el pecado. Y no se quita con un rito el pecado. El pecado únicamente se quita cuando uno se arrepiente de corazón y confía en la obra que hizo Jesucristo en la cruz para salvarnos. Pregunto, ¿puede un bebé de 6 meses, de 1 año,
o de 8 días arrepentirse de sus pecados, ser consciente, porque es así como se borra el pecado. No puede, no tiene conciencia para hacer eso. Por lo tanto, no sirve de nada. Es un rito que no sirve de nada. Es un rito litúrgico, sin ningún poder. Porque la persona, para bautizarse, tiene en primer lugar que haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, haberse arrepentido. Y una vez hecho eso, pues bautizarse, que es un testimonio de mi nueva fe en Cristo, como hizo el etíope con Felipe. Bueno, creo esto, sé que el Mesías era el que estaba profetizado. Él iba leyendo Isaías 53 y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiero ratificar que he creído de verdad, que esto quiero constatarlo con esta demostración. Y Felipe lo bautizó. Pero ya está, es un testimonio. Y un bebé no puede ni arrepentirse ni creer en Cristo. Por lo tanto, hay que esperar a que esa persona tenga raciocinio, sea consciente de lo que está haciendo. Y nadie puede decidir por otra persona, absolutamente nadie. Por lo tanto, no tiene ningún sentido bautizar bebés. Porque el pecado solo lo borra la obra de Cristo y hay que ser consciente de lo que Cristo ha hecho. Otra pregunta. Dice esta persona, hay hermanos cristianos que dicen que el principal propósito que debemos cumplir los humanos en la tierra es seguir el primer mandamiento, que es amar a Dios como a nosotros mismos. No, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ahora me cita varios versículos sobre lo que es el amor, ¿no? Dice, ¿será todo lo que hay que hacer? Bueno, el principal mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Pero cuando vino Cristo, Él jamás, esto lo dije hace poco y lo digo muchísimas veces, Cristo cuando estuvo en la tierra nunca dijo cumplid la ley, cumplid los mandamientos, cumplidlos, porque no podemos. Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Lo que Él dijo fue arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mandato de Dios al ser humano. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en lo que yo hice en la cruz. Ahora bien, ¿significa que los 10 mandamientos hay que meterlos debajo del cajón? No, porque cuando una persona ha recibido a Cristo en su vida como Señor y Salvador, los 10 mandamientos es nuestra prueba de amor a Dios, de gratitud al regalo que Dios nos ha dado. E intentamos cumplirlos, pero no depende nuestra salvación de que los cumplamos, porque si fuera así, estaríamos todos destinados al infierno. Todos. Porque los quebrantamos todos, absolutamente todos. Si no es de acto, es de palabra. Si no es de palabra, es de pensamiento. Si no es de pensamiento, es de motivación y de intención. Los 10 mandamientos es, digamos, la prueba de nuestro amor y gratitud a Dios, de haber experimentado ese perdón, y como agradecimiento queremos cumplirlo. No vamos a poder, pero intentamos como muestra de gratitud. Pero, repito, dice, el principal propósito que debemos cumplir los humanos en la tierra es seguir el primer mandamiento. Pero no podemos, pero el mandato que dio Cristo es arrepentíos y creed. Por lo tanto, es el primer mandamiento, sí. Pero Cristo no dijo, Cristo dijo arrepentíos, no dijo amadme sobre todas las cosas. Eso sí, eso está ahí, pero no podemos.
el mandato, la orden, la encomienda a todo ser humano es arrepiéntete. Esa es la encomienda a todo ser humano sobre la faz de la tierra. Arrepiéntete. Cuando eso verdaderamente ha sucedido, viene ya el amor a Dios sobre todas las cosas. Es que no podemos saltar un escalón. Otra pregunta. Bueno, esta pregunta ayuda a lo que acabo de explicar. Dice esta persona, ¿qué hay de aquella frase que dijo Cristo, si me aman, obedezcan mis mandamientos? Lo acabo de explicar. El alma que verdaderamente ha conocido a Cristo, ¿cómo le demuestra su amor? ¿Cómo le demuestra su amor? Intentando obedecerlo. No va a poder, va a fracasar, va a caer. Pero esa lucha es la evidencia de un nuevo nacimiento. Es, digamos, nuestra ofrenda de gratitud a Dios. Es intento por obedecerle. El amor no es un sentimiento, el amor a Dios no es un sentimiento, no es un sentimiento. El amor a Dios se manifiesta en obediencia. Por eso dijo Jesús, si me amas, obedéceme. Si me amas, obedéceme. Nunca dijo, si me amas, sentirás esto. Si me amas, sentirás aquello. Si me amas, no. Si me amas, obedéceme. Obedéceme. Aunque caigas y fracases. Yo no estoy diciendo perfección porque es imposible. Yo eso ya lo hice, por eso vine a esta tierra, a cumplir lo que vosotros no podíais cumplir. Pero, ¿cómo me demuestras que me amas? Intentando obedecerme. Intentando, voy a poner esta palabra, intentando obedecerme. Dice esta persona, ¿es una orden para cumplir sí o sí los mandatos o solo para hacer el intento de cumplirlos, aunque se caiga en pecado? A ver, es una orden, pero que no depende nuestra salvación de eso. Eso ya lo hizo Cristo. Es una orden, pero Dios no nos exige. Dios sabe que no nos puede exigir perfección, porque eso es, digamos, anular para lo que vino Cristo. Él sabe que no podemos cumplirlo, pero Él lo que quiere es la lucha, el esfuerzo, porque es ahí donde se manifiesta el verdadero amor a Dios, el verdadero amor a Dios. Otra pregunta. Dice, algunos hermanos cristianos se acercaron mucho a la fe judía y sin renunciar a Cristo. Dice, algunos hermanos se acercaron mucho a la fe judía y sin renunciar a Cristo sostienen que es muy importante cumplir con las fiestas bíblicas citadas en Levítico 23 y también circuncidarse, si es varón, para prepararse para cuando venga el llamado de Dios para ir al cielo, es decir, para cuando venga Cristo en la segunda venida. Dice, ¿no es eso junto al bautismo caer en el fariseísmo de creer que por obras es salvo? Bueno, podría decir que sí. Todas estas, este fue el motivo por el cual Pablo le llamó la atención a Pedro, porque Pedro estaba siendo un hipócrita. Él sostenía que la salvación era por pura gracia, pero cuando estaba con judíos, jugaba a dos aguas, diciendo que también era necesario circuncidarse, en fin, guardar, digamos, todos estos ritos de la ley mosaica. Y Pablo le llamó la atención a Pedro, le llamó la atención. Señores, para ser salvo únicamente es solo la obra de Cristo en la cruz. No podemos hacer nada, no hace falta ni guardar fiestas, no hace falta hacer ritos, no hace falta nada. Ya lo hizo todo Jesucristo en la cruz, absolutamente todo. Cristo dijo en esa cruz, consumado es, ya ha hecho la obra de redención. ¿Y cuál fue el mandato que Dios dio?
¿Cuál fue, digamos, la orden que Dios le dio a todo ser humano? Arrepiéntete y cree. Punto. Así se entra en el cielo. Arrepiéntete y cree. No hay que guardar fiestas, no hay que guardar ritos, no hay que circuncidarse, que esos son las religiones. El judaísmo es otra religión más, cargada de ritos. Lean todo el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, está cargado de ritos, ritos para esto, ritos para los levitas, ritos para esto, porque Dios puso todos esos ritos para arrancarles a ese pueblo que Él sacó de Egipto, todo ese paganismo con el que salieron, y Él tuvo que ponerles, digamos que entretenerlos bastante en cómo debía de ser la adoración a ese Dios que era Él, y arrancarles todos esos dioses, todo ese politeísmo del que salieron de Egipto. Politeísmo es miles de creencias en miles de dioses, en miles de deidades, muchos dioses. Entonces, Dios puso todos esos rituales que hay en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Éxodo también un poco, para que se concentrasen en cómo tenía que ser la adoración a Jehová, a Dios. Pero todo eso ya quedó abolido con Cristo. Todos esos rituales de ceremonias, de lavamientos, de procedimientos, todo eso quedó ya completamente anulado con la obra de Cristo en la cruz. No tiene ningún valor ya, ningún valor. ¿Qué es lo que siguen practicando los judíos? Ellos siguen esclavizados a todas estas leyes. A todas esas leyes siguen esclavizados. Ellos desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde se les paraliza la vida totalmente. Tienen que guardar el Shabbat, sujetos a ritos. Hablo del judaísmo, los católicos con sus ritos, los mormones con sus ritos, el islam con sus ritos y cualquier religión. Por eso digan siempre esto: Cristo no es una religión, es una relación. Y el bautismo, hermanos, si acabas de conocer a Cristo y mañana tienes un accidente, vas al cielo sin bautismo. Bautismo no es nada, ahí está el ladrón de la cruz. Hoy estarás conmigo. No es necesario ningún rito. Y si quieren salir de todo en el Nuevo Testamento ya, en el libro de Hebreos, lean el libro de Hebreos, donde ahí habla claramente sobre todo los capítulos los primeros capítulos hasta el capítulo 7, donde habla de que Cristo es ya nuestro sacerdote. Antes eran los levitas, los sacerdotes, ¿no? Y tenían que hacer un montón de procedimientos, de liturgias, de lavamientos, para poder ofrecer, digamos, el perdón con ese holocausto que iban a ofrecer. Entraban una vez al año en el lugar santísimo, ese levita, ese sumo sacerdote, para expiar sus pecados y los del pueblo. Y era una cantidad de liturgias, de procedimientos, de preparación. Todo eso ya lo abolió Cristo. Por eso cuando murió Cristo, el velo del templo se rasgó. El velo del templo que daba acceso del lugar santo al santísimo, que representaba eso, entrar ya directamente en la presencia de Dios. Ya no hace falta ni guardar fiestas, ni guardar ningún ritual, porque ya la sangre de Cristo nos da acceso. Él es nuestro sacerdote. Otra pregunta. Dice, sobre el evangelismo de la prosperidad, el mal llamado evangelio de la prosperidad,
Dice, quienes sostienen que quienes dicen que Dios puede cumplir nuestros deseos, se aferran a esa idea por pasajes de la Escritura como Mateo 21, versículos 21 y 22, que dice así. Mateo 21, versículos 21 y 22. Dice así, Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice, ¿cómo debemos tomar realmente esos pasajes de la palabra de Dios? Esta persona está preguntando que esta gente del Evangelio de la Prosperidad, utilizando este pasaje y otros que hay que son igual, muy parecidos, dicen, ves, tú pide con fe, que Dios te va a dar todo lo que tú quieras. No es así, no es así. Dios nos va a dar todo lo que le pidamos, si eso que le estamos pidiendo es conforme a su voluntad. Si no es conforme a su voluntad, no nos lo va a dar. Ahora, la gente dice, bueno, ¿y cuál es su voluntad? Cuando la gente dice, hermano, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Todo cristiano debe de saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Lo dice bien claro la Biblia, pero bien claro. La voluntad de Dios para nuestra vida es que crezcamos en santificación, es decir, a la imagen de Cristo. La voluntad de Dios para nuestra vida es Gálatas 5:22. Crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo eso es la voluntad de Dios. Hermano, pídele a Dios todas estas cosas. Si se lo pides de corazón y estás dispuesto a que Dios te lo conceda como Él quiera, tienes esa respuesta. Él te va a dar esto, porque eso es su voluntad. Su voluntad es que crezcamos en carácter a Cristo, a como es Cristo. Esa es su voluntad. Pídele todas estas cosas y por supuestísimo que tienes un sí de respuesta. Ahora, ¿qué hacen esta gente de la prosperidad? Dame un coche, dame un trabajo en no sé dónde, dame esto, dame una casa, dame un marido así, dame una mujer así, o sea, piden cosas que uno no sabe si eso es conforme a la voluntad de Dios o no. No lo saben, no lo saben. Ahora bien, ¿quiere decir eso que a Dios no le podemos pedir deseos? No, le podemos pedir deseos, pero esos deseos siempre deben de estar sujetos a la voluntad de Dios. Porque yo puedo, por ejemplo, decir, Señor, dame un mejor trabajo que el que tengo ahora. Dámelo, Señor. Yo así lo creo. Dame un mejor trabajo. Y no me lo da. ¿Por qué no me lo da? ¿Pone en la Biblia que Dios me va a dar un mejor trabajo del que tengo ahora? No. ¿Pone la Biblia que Dios me va a dar, en vez de un piso, un chalet o un ático? No. Lo puedes pedir si quieres. Lo puedes pedir. Pero a lo mejor no te lo da. ¿Por qué? Porque no es su voluntad. No es su voluntad. Pero en la Biblia sí pone claro que su voluntad es que seamos pacientes, amorosos, compasivos, que tengamos mansedumbre, benignidad, clemencia, dominio propio, que nos apartemos de fornicación. Todo eso lo pone la Biblia. Entonces, ¿le pides eso? Vas a obtener un sí por respuesta. ¿Le pides cosas materiales? Puedes pedírsela, pero siempre si es su voluntad. Y si te lo da es porque estaba dentro de su voluntad darte eso y es bueno para ti. Si no te lo da es porque no estaba en su voluntad y eso pues iba a ser dañino para ti. Pero esta gente de la prosperidad, que son lobos vestidos, son siervos de Satanás. Por cierto, viene aquí a
viene aquí a España, a Valencia, en diciembre. Uno de los mayores lobos de este Evangelio de la prosperidad, Guillermo Maldonado. Señores, no oigan ni Guillermo Maldonado, ni Cash Luna, ni Joel Osteen, al fin hay tantos nombres. Busquen sermones, busquen pastores y vayan a iglesias donde lo que se predique sea, pues lo que está en la palabra, que lo que se predique sea, que se hable de los atributos de Dios, de la santidad de Dios, de la santificación del creyente, del cielo, del infierno, de nuestra conformidad al carácter del Señor. Busquen iglesias, busquen pastores que los confronten con su pecado, que prediquen lo que está aquí. Y el Evangelio, la palabra de Dios es una espada de doble filo que entra, penetra y corta y te hace ver toda tu porquería. Y eso es lo que no hacen esta gente. Esta gente lo que hacen es prometerte, decirte: ven a Cristo que resuelve tu vida, que te da un mejor matrimonio, que te van a llover millones del cielo, se van a acabar los problemas, pero tú tienes que tener fe y tienes que demostrárselo dando de ti, dando de tu dinero, que Dios te lo va a multiplicar. Pídele, salgan de este tipo de iglesias y dejen de oír ese tipo de pastores. Pero ese texto de, ¿ves? Pídele que Dios te lo va a dar. Lo sacan de contexto para sus fines, pues, maquiavélicos. Otra pregunta. Me he desviado, pero me he querido extender con eso del Evangelio de la prosperidad. Otra pregunta. Dice, ¿cuál es la mejor manera de orar? ¿En silencio, como lo hacía Ana? Ana era la madre del profeta Samuel. O en voz alta, como lo hacían Cristo y los apóstoles. Dice, porque escuché una persona que me recomendó orar en silencio para evitar que el enemigo nos escuche y no use esa información para luego tentarnos, hacernos trampas, etcétera, etcétera. Dice, y mencionó que el enemigo no puede leer la mente y mucho menos el corazón, algo que Dios sí puede hacer. Bueno, aquí en la Biblia hay oraciones como la de Ana y oraciones a voz en grito como la de el publicano. Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. O sea, hay oraciones de todo tipo, de todo tipo. Yo, por ejemplo, personalmente, en mi devocional, oro en voz, así con este tono de voz, más bajito, muchas veces. No voy a decir ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. Eso es, lo importante es que la oración sea un diálogo con Dios, que sea de manera genuina, sincera, donde el alma se derrame al 100%. Eso es la oración, un diálogo con Dios. La oración es una conversación con Dios. Y da igual si lo haces de una u otra manera, porque no voy a decir, no lo hagas de aquí, porque hay oraciones de los dos tipos en la Biblia. Entonces, y aún si el enemigo se entera, mientras más fuerte sea nuestra comunión con Dios, que se entere de lo que quiera. O sea que no voy a decir ni una cosa ni otra. Lo importante es que la oración sea honesta, sincera, genuina y el corazón se derrame al 100%. Otra pregunta, ¿cómo diferenciar los sueños con mensajes que vienen de Dios de los demás sueños que podrían venir del enemigo? Bueno, esto es otro tema que la gente hoy en día dice, no, Dios me ha hablado por un sueño. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a los profetas muchas veces por sueños. Ahí está José, por ejemplo.
eh, hay muchos pasajes donde se ve claramente que la forma de revelarse de Dios en esa época era muchas veces a través de sueños. Ahora bien, hoy en día no necesitamos de sueños, de visiones, cosa que antes Dios sí se comunicaba así con los profetas. Hoy en día ya no. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios, absolutamente pero toda la revelación está aquí, hermanos. No necesitamos nada más. No necesitamos ni sueños, ni visiones, ni Dios. Hay tantos vídeos por ahí en internet donde Dios me mostró en un sueño, Dios me llevó a tal sitio, Dios me dijo en este sueño que iba a pasar esto y luego no pasa. No se crean esas cosas, hermanos. Todo lo que necesitamos para saber lo que Dios quiere comunicarnos está en su palabra. Punto. No se salgan de Génesis, Apocalipsis, no se salgan de esos 66 libros, no se salgan de ahí. Porque todo lo que Dios quiera comunicarnos está aquí. Está aquí. A través de su palabra, Él nos convence de pecado. A través de su palabra nos consuela, a través de su palabra nos da dirección, orientación, luz, sabiduría para decisiones. Todo está aquí. Tampoco pongamos oído a nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos es el taller del diablo. Es el taller del diablo. Nuestras emociones es lo más engañoso, lo más inestable. Hoy estoy así, mañana estoy así. Hoy con esta persona así, mañana todo lo contrario. Esa no es la base de nuestra estabilidad, ni de nuestra guía. Es aquí todo. Déjense de visiones, sueños, manifestaciones. No. Todo está aquí. ¿No sabes qué hacer en una situación? ¿Dónde habla el Señor sobre tomar decisiones, por ejemplo, con respecto a tal cosa? Voy a ponerlo en oración. Señor, dame sabiduría. Guíame en este proceso. Si esto viene de ti, ábreme puertas. Pero no esperemos que Dios con un sueño nos diga, haz esto, haz lo otro, ni con una visión. Dice, otra pregunta. ¿Qué significado tiene que los apóstoles, guiados por Cristo, cuando Cristo ya resucitó, atrapasen 153 peces y que su red no se rompiera? Bueno, este pasaje es cuando Cristo se les aparece a los apóstoles en la playa, una vez ya había resucitado, y se les aparece a los apóstoles. En esa noche no pescaron absolutamente nada. Nada. Y Cristo le dice, echad las redes. Y esa red pues ya sale llenita de peces, 153 en concreto. Y no se rompió. ¿Qué significado? Bueno, pues fue una manifestación de Cristo a los apóstoles que Él era. Él era quien era. Él era Dios. Y que para Él no era nada imposible. Digamos que era como para dejarles de manifiesto, yo soy Dios. Habéis estado una noche entera sin pescar, os voy a llenar en un momento la red de peces, 153, y no se va a romper. Ese es el significado. Fue, digamos, como como quitarles a los apóstoles la duda de quién era Él. Otra pregunta. Dice esta persona, si se puede obtener perdón tras incurrir en el pecado imperdonable por ignorancia. O sea, lo que quiere decir es, ¿se puede obtener perdón después de cometer el pecado imperdonable por ignorancia? Bueno, ¿cuál es el pecado imperdonable? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable es morir en incredulidad.
es blasfemar contra el Espíritu Santo, es rechazar que Cristo venga a tu vida. Es rechazar a Cristo. Ese es el pecado imperdonable. No hay perdón. ¿Por qué? Porque moriste en incredulidad. Y una vez uno muere en ese estado de incredulidad, no es posible enmendar el error. Una vez muere uno, el destino eterno queda ya sellado por toda la eternidad. No es posible retroceder y enmendar ningún error. La muerte sella nuestro destino eterno para siempre. No es posible, no. Dice esta persona, bueno, habla aquí de extraterrestres, pero no viene a cuento esto. Bueno, simplemente eso del pecado imperdonable, que es la blasfemia. No hay. Eso es morir en incredulidad, y el que muere en incredulidad, pues no voy a decir otra cosa. Lo que dice la Biblia es que no hay perdón. El que muere en incredulidad va a una eternidad sin Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar a Cristo. En palabras resumidas. Otra pregunta. Dice, ¿qué opinión tienes de los pecados capitales y que un demonio o ángel caído rige a cada uno de ellos? Sé que ese título de pecados capitales no existe en la Biblia, pero en el Antiguo y Nuevo Testamento la palabra de Dios ha condenado a cada uno de esos pecados por separados. Efectivamente, la Biblia no habla de pecados capitales. La Biblia habla, concretamente creo que son 7 pecados capitales. No viene en la Biblia eso, pero de donde esta persona dice que arranca ese término de los pecados capitales, creo que vienen de un contexto católico. ¿Qué opinión tengo? Bueno, pues que Cristo perdona todo tipo de pecados. Todo tipo de pecados si el pecador en vida se arrepiente. No existen pecados capitales. La obra de Cristo fue tan perfecta, su gracia es tan grande, tan sublime, y su sangre tiene absolutamente todo el poder para limpiar 7 pecados capitales como 8 billones de pecados que pueda tener una persona. De hecho, piensen en esto, hermanos. En el cielo, ¿cuántas almas hay? Hasta que venga Cristo. Cuando Él haga cielo nuevo y tierra nueva, que ya se acabó, digamos, la obra de salvación al completo. La Biblia habla de millones de almas redimidas. Piensen nada más que en una sola persona. Piensen nada más en ustedes mismos. Yo pienso en mí nada más. ¿Cuántos pecados hasta que yo me muera? ¿Cuántos pecados habré cometido en mi vida? ¿Cuántos? Es decir, cuando yo parta de esta vida, ¿cuál es el número en total de pecados por los que Cristo murió por mí? Bueno, pues su sangre ha borrado ese número mío, el mío, pero no solo el mío, sino de cada uno de los que están en el cielo. Fíjense, la sangre de Cristo lo borra todo, absolutamente todo. Y esa palabra, pecados capitales, si no me equivoco, creo que vienen, porque la Iglesia Católica habla de pecados veniales, pecados más gordos, pecados menos gordos. No, el pecado, señores, hermanos, es pecado ante Dios. Un criminal, un violador de niños que ha matado a 700 niños, va al infierno si no se arrepiente.
y uno que echa mentirijillas piadosas para salir de situaciones apuradas y no lastimar así en los sentimientos de otros, si no se arrepiente, va al mismo lugar que ese pedófilo. El pecado no puede estar delante de su presencia. No existen pecados más grandes y más pequeñitos, más dignos de la ira de Dios, y otros que bueno, que Dios como que más o menos ahí puede ser un poco más flexible. No, no existe eso, eso es parámetros humanos. Pero ¿de dónde vienen todos estos errores? De que no se quiere entender lo que es que Dios es santo. Dios tuvo que expulsar del cielo a su querubín más precioso, más hermoso. Al segundo que mandaba en el cielo era Lucifer. Y Lucifer, el pecado que tuvo Lucifer no fue matar a otros ángeles, fue simplemente querer ser como Dios. Y Dios cortó en ese momento, y en ese momento crea el infierno y lo expulsa a su querubín más precioso. Eso es el pecado. ¿Qué hicieron Adán y Eva? ¿Acaso Adán y Eva qué hicieron? Desobedecieron simplemente, desobedecieron. Y digo, de una manera equivocada, simplemente. Simplemente, no. Yo he dicho simplemente, pero para Dios no es un simplemente. ¿Qué pasó en ese momento por una desobediencia? El universo entero cayó en pecado. El universo entero quedó afectado por la caída. Fíjense lo grave que es el pecado. Bueno, pues la sangre de Cristo borra todos los pecados de todos aquellos que se arrepienten. Por lo tanto, ese término pecados capitales, es decir, que no merecen perdón. Pues sí, Dios perdona todo tipo de pecado, porque su sangre es más poderosa que el más horrible de los pecados. Otra pregunta. Entiendo que la salvación solo la da Cristo, pero ¿nosotros no podemos ayudar a la salvación? Para nada, señores. Nosotros lo único que aportamos, que podemos aportar para nuestra salvación es nuestro pecado. Nuestro pecado. Que este es el veneno que tienen todas las religiones. Este es el cianuro mezclado con potasio y con arsénico de las religiones. Haz algo, aporta algo. El ser humano no aporta nada. Un cero así de grande. Un cero así de grande. Nada. Eso es el querer aportarle algo. Es rebajar la obra de Cristo en la cruz. Es quitarle mérito. Es degradarla. Es adulterarla. Es corromperla. Nada. La salvación la da Cristo. No podemos ayudar nosotros en nada. Somos muertos. Muertos. La Biblia dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Puede un muerto decir, ayúdame, mírame que yo estoy aquí? No, está muerto. Tiene que venir alguien con poder y resucitar, decir, vive, resucita. ¿Quién da vida a un muerto? Nada más que Dios. El muerto no puede ni siquiera gritar. Y este es el veneno de las religiones, el hacer. ¿Qué son las religiones? Lo que el hombre quiere hacer por Dios o quiere darle a Dios. ¿Qué es el verdadero cristianismo? ¿Qué es la salvación? Lo que Dios ya, no hay nada que hacer, ya ha hecho por el hombre. Lean Isaías capítulo 64, versículo 6. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestras más ilustres obras son pecados con brillo.
Las obras, la doctrina de Lucifer, las obras. Otra pregunta. Y esto hermanos, de las obras, incluso hay cristianos que dicen, bueno, es que Dios vio que yo lo buscaba. No, la Biblia dice que nadie busca a Dios. Cuando el ser humano dice yo iba en busca, no es que buscaba a Dios, es que como Dios ha creado al ser humano con un espíritu, el ser humano al tener un espíritu necesita, algo que trascienda lo físico. Por eso se mete en religiones, se mete en espiritismo, se mete en cosas que sacien ese vacío que tiene el espíritu, pero no significa que uno busque a Dios de la manera que Él quiere ser buscado. Porque no puede, el ser humano está muerto y tiene que venir Él y dar vida. Dice otra pregunta. Dice, relacionado con lo anterior, o sea, con lo que acabo de explicar, ¿será correcto compararnos con los antiguos primeros cristianos? ¿Debemos hacer las obras que ellos hicieron y tomar como reproche propio las llamadas de atención que hizo Cristo a las 7 iglesias de Apocalipsis? Bueno, no hay ninguna diferencia. A ver, el ser humano es el mismo. El ser humano es el mismo. ¿Qué es lo que, qué deberíamos de imitar? ¿Qué deberíamos de imitar de esos primeros cristianos? Bueno, pues voy a decir algo que a nadie le gustaría imitarlo. Ojalá a nadie nos llegue eso. Pero si hay algo que deberíamos de imitar es estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Eso sí. ¿Estaríamos dispuestos a ser un Esteban? ¿O un Policarpo? Que lo quemaron vivo. ¿O los apóstoles? A Bartolomé lo despellejaron vivo en Armenia. A Pablo que le cortaran la cabeza. Bueno, eso es digno de imitar. Ojalá no nos llegue ese momento. Ojalá que no, de verdad. Pero si llegase, qué buen ejemplo a seguir el de ellos. Compararnos, bueno, somos iguales que ellos, con debilidades. Mirar Pedro. Pedro era muy cobarde, ¿eh? Pedro era muy cobarde. Pedro era hipócrita. Acabo de hablar que Pablo tuvo que llamarle la atención porque estaba siendo un hipócrita. Por un lado hablo así, pero por otro lado, para que no me persigan, pues hago esto. Negó a Cristo 3 veces. En fin. Y luego, en ese primer discurso en Hechos que habla Pedro, ¿con qué valor habló? ¿Con qué valentía habló? ¿Con qué firmeza habló? Y todos nos podemos ver representados en ese ejemplo de Pedro, porque no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Podemos fallar al Señor como Pedro, pero podemos también ser como Esteban. Dice, ¿debemos hacer las obras que ellos hicieron y tomar como reproche las llamadas de atención que hizo Cristo a las 7 iglesias de Apocalipsis? Bueno, desde luego, es que lo que Cristo le dijo a los primeros cristianos o a los apóstoles, nos lo está diciendo a nosotros exactamente igual. Se lo dice a su iglesia. Y su iglesia se compone de todos los redimidos, de todos los redimidos.
Las iglesias que salen en Apocalipsis es una pincelada, pues, de la historia de la iglesia, tanto de lo bueno como de lo malo, de las debilidades de la iglesia y de las virtudes que pueda tener en otros aspectos. Digamos que es una especie de... hace un repaso por lo que es las diferentes etapas de la iglesia en la historia de la redención. La Odisea, por ejemplo, la iglesia de la Odisea, ¿qué le reprocha a Cristo la iglesia de la Odisea? Una iglesia tibia, una iglesia con mucho dinero, porque hoy en día entran en las iglesias que había en la época, por ejemplo, de la Edad Media, en la época de Lutero, en la época del Peregrino, de Juan Bunyan, y en siglos atrás eran iglesias muy pobres, pero ¿cómo es hoy la iglesia hoy en día? Pues hoy en día, miren, entramos en una iglesia, tenemos aire acondicionado, tenemos focos, tenemos micrófonos, tenemos todo tipo de lujos que son a veces hasta innecesarios simplemente para predicar la palabra de Dios. Es una iglesia, digamos, acomodada. Coge el ministerio que más te guste. Normalmente se cogen los que menos demanda me exigen, ¿no? O el Señor nos exige. Los que son más facilitos. Hoy en día podemos oír un sermón sin necesidad de ir a la iglesia desde nuestro sofá, poner YouTube y poner cualquier sermón. Una iglesia acomodada, una iglesia sin compromiso, una iglesia que solo quiere recibir, pero no comprometerse con Cristo. Esa es la iglesia de la Odisea, la del último tiempo. Iglesias millonarias, iglesias con mucho dinero, pero con muy poca santidad, muy tibias, que no se saben, con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Pues por supuesto que es una llamada de atención, claro que sí. En esas iglesias Juan va tocando puntos que Dios le va reprochando a la iglesia. Dios les va reprochando a la iglesia. Hay otra donde Dios les reprocha que están, digamos, permitiendo doctrinas heréticas. Por ejemplo, has permitido que entre, creo que dice, el espíritu de Jezabel o de los Nicolaitas. O sea, Dios reprocha a la iglesia ciertas actitudes. Y por supuesto que hay que tomarlas como una llamada de atención, claro que sí. Pero lo que Dios le dice a los apóstoles y a la iglesia, nos lo dice a nosotros. Si es que no hay ninguna diferencia entre los apóstoles y los cristianos del primer siglo, de la iglesia primitiva, ninguna diferencia. Todos estamos en el mismo barco, en la misma guerra, en la misma lucha, y todos hemos sido comprados al mismo precio. Dios no ama más al apóstol Pablo que ese cristiano que está en una choza en Mozambique, por ejemplo. No lo ama más. Dios no ama a ningún cristiano más que a otro. Dios no ama más al apóstol Juan, que es el apóstol del amor, el que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Dios no lo ama más a Juan que a ese hermano que está sentado en el último banco en una iglesia o que está en su casa cuidando a su mujer. No. ¿Por qué? Porque todos le costamos las mismas gotas de sangre. Todos somos exactamente igual delante de Él. El mismo valor tenemos todos. Y Él da el mismo mensaje para todos nosotros. Y ya creo que no hay ninguna más, me parece. Ya está. Bueno, pues las que he respondido
Si hay algunas dudas, las personas que tengan alguna duda, sin problema, siéntanse con toda la libertad y la confianza de volverme a escribir. Encantada lo hago, de verdad, que no me es ninguna molestia, ningún reparo. Es más, me ayuda a mí también a refrescar muchas cosas y a fijarme más. O sea, el beneficio es mutuo. A fijarme más en un pasaje, a compararlo con otro. O sea que es muy bueno esto. Si por favor no han entendido algo o no he sido lo suficientemente explícita, aclarativa, me lo vuelven a preguntar, que encantada de verdad que lo hago. ¿Ok? Pues nada, terminamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poder compartir de tu palabra. Gracias por tantas promesas y tantas cosas hermosas que nos dices. Danos, Señor, sabiduría para poder vivir una vida en consonancia con tu voluntad y con corazones rendidos, Señor, a ti. Danos sabiduría, discernimiento. Ayúdanos a entender tu palabra cada día más, a profundizar en ella más, a escudriñarla. Y sé con nosotros, Señor, en todo momento. Gracias por este tiempo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos, y nada, seguimos en contacto. Hasta luego.